Esta es una plantación de té ubicado en Puli, condado de Nantou, de la región central de Taiwán. Para la plantación de cultivos, se debe tener en cuenta 3 factores principales: el factor climático, terrestre y el factor humano. Taiwán posee las mejores condiciones climáticas para cultivar el té. Durante el periodo colonial de Taiwán, los japoneses descubrieron que Taiwán era el mejor lugar para la plantación del té. Por eso, eligieron cultivar el té negro en la región del Lago del Sol y la Luna, la zona central de la isla, donde los rayos del sol son fuertes y potentes. Taiwán es el lugar ideal para plantar el té, porque además posee una ventaja cultural, ya que la cultura del té fue heredada por nuestros antepasados. Por otra parte, los agricultores taiwaneses del té son muy aplicados y realizan continuamente investigaciones relacionadas a las técnicas del cultivo del té. Entrevistamos a Livingston Tuan, un maestro y experto del té, que nos habla sobre las características del té de Taiwán. El maestro Livingston es licenciado en Historia. Hace 20 años, un amigo le enseñó sobre los beneficios del té de oolong de las altas montañas de Taiwán, y a partir de entonces comenzó a aprender a preparar el té de oolong y a viajar por el mundo a conocer los diferentes tipos de té. Actualmente, el maestro Livingston ofrece charlas y realiza seminarios sobre el té. Tiene su propia plantación de té, por lo que también produce y vende hojas de té. Le preguntamos al maestro Livingston por qué considera que Taiwán es un buen lugar para plantar el té. La ubicación geográfica de Taiwán hace que sea un lugar muy adecuado para el cultivo del té. Primero porque por Taiwán pasa el trópico de Cáncer, a una latitud de 23 grados al norte y al sur del trópico. Son zonas geográficas ideales para el crecimiento de las plantas del té. Hay muchas formas de preparar el té. A veces se usan vasos de cristal, otras veces se usa un hervidor grande, pero ninguno de estos son formas verdaderas de preparar el té. La preparación del té es como un arte marcial chino, que lo denominamos el té de Kung Fu. El té de Kung Fu se originó en la región sur de China, Fujian y Guangdong, donde se desarrolló la cultura del té. Y se descubrió que para prepararlo era necesario tener ciertos elementos, como el hervidor, que debía ser de cerámica, y los vasos, que debían ser pequeños. Cada sorbo de té debía ser de poca cantidad, lo cual implicaba mucho tiempo de dedicación. Por eso se dice que la preparación del té es como un arte marcial chino, de ahí el término del té de Kung Fu, que hace referencia a la delicada forma de prepararlo. Es la mejor manera de poder beber el verdadero sabor del té. El maestro Livingston nos explica además que la ceremonia del té de Taiwán combina las culturas del té de China y de Japón. En estos últimos 10 años, Taiwán ha desarrollado una cultura del té muy particular, porque logramos unir la cultura del té de China y la de Japón. Además, se estableció una ceremonia del té particular de Taiwán, que consiste en colocar una tela de manera muy simple, no como en la antigüedad, que debía ser en una mesa muy grande. De forma sencilla, logramos presentar un ambiente muy ameno. A veces, mientras uno toma el té, disfruta de un espectáculo o actuación musical, o se acompaña con un postre dulce. Estas son las características de la cultura del té de Taiwán, que más atrae a los habitantes europeos y del Medio Oriente. Como experto del té, el maestro Livingston nos explica que es muy importante que el té sea de buena calidad. En primer lugar, el té debe ser de buena calidad, porque el té es una bebida saludable. En los últimos años, debido a la concentración de residuos de plaguicidas, la esencia del té se fue perdiendo, y nosotros queremos volver a recuperar esa esencia. Por eso es muy importante que el té sea limpio y saludable.
De esta manera hará que la gente se acerque más a la naturaleza, a la cultura taiwanesa, y hará que haya más calma dentro de uno mismo. El maestro Livingstone nos cuenta que en Taiwán el té más popular es el té de oolong. En Taiwán el mejor té es el de oolong. De pequeño, con mi familia, todos los días por la mañana y por la noche debíamos hacer la adoración a los ancestros, y entre las ofrendas que se preparaba estaba el té. Había que preparar hasta 3 vasos. Mis padres nos enseñaron a cómo prepararlo, así que a los 5 años aprendí a preparar el té de oolong. A veces se preparaba el té de Tongfang Meiren, que es una variedad del de oolong, o también se preparaba el té de oolong de las altas montañas de Taiwán. Desde la antigüedad, el té era considerado una medicina. En el clásico de las raíces y hierbas del divino granjero Shen Nong o del emperador Yan, se registra que el té es una buena medicina y es muy eficaz para curar varias enfermedades y mejorar nuestro sistema inmunológico. Es además un producto antioxidante y es muy bueno contra el cáncer. Pero la plaguicida hace disminuir el polifenol del té, y el exceso de plaguicida es peligroso y malo para el cuerpo. Para empezar, el entorno del cultivo debe ser bueno. Se debe preparar el té mediante un método de administración adecuada, antitóxica y natural. El maestro Tuan vive en Puli, condado de Nantou, en la región central de Taiwán. Aquí encontramos varios fabricantes y agricultores del té. En Puli hay cada vez más personas que se dedican al cultivo y la elaboración del té. ¿Cómo presentar el té? Bueno, depende de la cultura de cada lugar. En Taiwán la cultura del té de oolong es muy refinada, y el té negro de la zona del Lago del Sol y la Luna también es reconocido mundialmente. El té de oolong primero debe ser cosechado con un alto grado de estándar. En segundo lugar, se expone al sol para que sus hojas se marchiten bajo la luz directa del sol. Se deben colocar bien las hojas para que puedan respirar bajo el sol. De esta manera se producen cambios químicos. Es un proceso muy complicado. He viajado por todo el mundo y puedo decir que los agricultores del té de Taiwán son expertos en elaborarlo. Hablamos más sobre el té de oolong de Taiwán. ¿Cuántas variedades de té de oolong existen? Hay 6 grandes tipos de té, dependiendo de su elaboración y su grado de fermentación. El té verde, el té blanco, el amarillo, el azul, que es el té de oolong, el té negro y el último, el té fermentado. El té de oolong es un té semifermentado. Si este está fermentado al 10%, 20% o como té de Tongfang Meiren, que es al 60%, todos ellos pertenecen a oolong. Vamos a probar un sorbo de té de oolong que preparó el maestro Livingstone. Al té de oolong no se le agrega azúcar. La historia se remonta a la dinastía Tang. Había un señor llamado Lu Yu, que por sus contribuciones sobre el té chino, se lo denominó como el sabio del té. Lu Yu decía que el té debía ser bebido en su forma más pura para llegar a beber su esencia. Si se le agregan otras cosas, se perdería la esencia del té. La razón principal de que al té de oolong no se le agregue azúcar es porque es dulce de por sí. En el primer sorbo del té, uno siente que es un sabor agrio, pero al tragar, enseguida se siente el dulce sabor del té.
Esta es la parte más maravillosa de oolong. Pero si le agregas azúcar de más, no sentirás la dulzura que ya contiene de por sí. Si uno le agrega azúcar, sentirá cada vez más sed, pero un buen té no hace que te produzca más sed. Exactamente. Un buen té seguro que te sacia la sed, porque hace producir la saliva que permanece en tu boca, pero si le agregas azúcar ya sería otra cosa.